Lo primero es que tengo que indicar un par de particularidades. Una es que probablemente sea el más anciano de los presentes, no sé. Segundo, que las investigaciones empezaron ya hace más de medio siglo, o sea, también es un indicador, y que como investigador, digamos, como estudioso, soy un poco disperso, o sea, cuando se me planteó un objetivo de resolver un tema, apelo a todas las fuentes posibles, habidas y por haber, y todas las formas que conozco digamos, de razonar o de conocer. Y eso me hace un poco disperso, al grado de que prácticamente cada palabra que digo, si me detengo en ella, me pongo a pensar en ella y puedo irme para cualquier lado. Conociéndome, lo que hago es escribir. Entonces voy a tomar la no muy simpática medida de leer, porque ya les digo, es decir, donde deje de leer podemos irnos a temas muy lejanos. Y la otra particularidad, que con tanto tiempo de investigación, es obvio que yo voy a decir ahora algunas cosas de las cuales no voy a poder dar el porqué o la razón, porque entonces nos quedamos en la primera caricia. Voy a tratar de decir unas cuantas cosas, y lo que no crean o les parezca que les choca, anótenlo y bueno, trataremos de contestar. Lo que vamos a hablar es de una inquietud que viene de muy lejos, y es que cuando investigaba percepción visual empecé a encontrar una riqueza fantástica que fue incrementándose porque había más investigaciones en los últimos años en métodos orgánicos, métodos que tenemos naturalmente como por solo ser seres humanos, y que eso no solo es desconocido por investigadores científicos muchas veces, salvo los que están en ese tema, sino que también muchas veces es despreciado. Y lo que vengo a poner acá es que no son nada despreciables, y que si queremos avanzar en ciencia tenemos que atender un poquito cómo hizo la especie desde hace millones de años para conocer, para sobrevivir. Me atendré entonces un poco a la escrita. La investigación dedicada a los procesadores orgánicos, sentidos y cerebro, que los humanos disponemos para informarnos de la realidad, está alcanzando un gran desarrollo. En los últimos decenios se ha vuelto muy fructífera. Cada día resulta más provechoso estudiar la larga experiencia de nuestra especie y de sus antecesoras con sus muy antiguos e impresionantes hallazgos en la tarea de conocer para vivir. Conocer para vivir casi como una palabra sola en nuestro mundo. También empiezan a surgir notables revelaciones de cómo cada ser vivo, con sistemas sensibles más o menos diferentes según su especie, en todos los casos condiciona, restringe y a la vez potencia la entrada de las cadenas causales que le traen información interesante de su mundo. Acá está el concepto de que información son aquellas cadenas causales que nos pueden traer información sobre el mundo. Viene en eso. ¿Cómo aprovechar esos conocimientos? No solo las capacidades, sino sorprendentemente también las incapacidades. O sea, no solo son provechosas para conocer nuestras capacidades de conocer tal cosa o tal otro, sino sorprendentemente, y sería largo explicarlo, incapacidades, es decir, no poder conocer cierta cosa, también es aprovechado para tener ideas sobre el mundo. Se está haciendo necesario ampliar el lenguaje científico que se requiere para comprender los descubrimientos sobre tan antiguos lenguajes orgánicos. O sea, esos lenguajes orgánicos son muy antiguos, se están descubriendo recién ahora, y entonces empiezan a aparecer palabras para describirlo. Pero de hecho, estamos descubriendo América, ¿no? Ya estaba descubierta por los americanos.
Cada uno de los descubrimientos, sobre todo los logrados por la neurociencia cognitiva y de la conducta, no es un simple dato aislado, sino que se vincula con otros y así se va hilvanando cierto ordenamiento, todavía un tanto idealizado, espontáneo y a retazos. Como si fuese un rompecabezas, ya se hablaba de puzzle, que no se termina de armar, pues cada una de sus piezas contiene varias claves para su coordinación con las piezas contiguas. Pero aún nos da pocas claves para comprender el conjunto a mayor escala. Ustedes tratan de armar un puzzle y pueden ir buscando cada pieza que encaje con otra. Pero si miran qué es lo que tiene que representar, la cosa es mucho más fácil. Y eso sí falta. Así que empieza a mencionarse más frecuentemente aquellas palabras que atesoran nociones novedosas para la ciencia, para citar modos de proceder cognitivos desde hace mucho usuales para la especie. Y a la vez se empieza a notar la falta de palabras adecuadas que expresen mejor las correspondientes nociones de conjunto. Así, los imprescindibles ordenamientos generales de todos estos descubrimientos y las necesarias inferencias que deberían ayudar a actualizar la teoría general del conocimiento, quizá estén demorados, y acá esto es una opinión mía, demorados decenios o siglos. Muchos científicos siguen manejando los nuevos datos mediante nociones, criterios y concepciones arcaicas. Solo algunos empiezan a atisbar la necesidad de nuevas construcciones teóricas, científico-filosóficas, que tengan en cuenta los nuevos conocimientos. Faltan hipótesis generales coherentes con algunos de los últimos datos. Hay sí algunas teorías en ciertas esferas de la investigación, pero no encajan bien con otras teorías en otras esferas. Sin embargo, aún con estas dificultades, hoy no es difícil observar que ya hay suficientes novedades como para afectar la noción misma de qué es conocer. Hoy hay información capaz de afectar nuestra concepción de cómo es la realidad. Quizá esté por comenzar una revolución en la manera de concebir la realidad por parte de los humanos. Quizá los más viejos lenguajes orgánicos nos puedan ayudar a construir un nuevo lenguaje científico, o quizá sean su impedimento. O sea, disponemos de lenguajes que provienen de nuestro conocimiento, personal y en especie, y eso nos puede ayudar o puede ser impedimento. No es novedad decir que cada ser vivo, según su especie y trayectoria, dispone de modos propios para percibir, procesar y remontar las cadenas causales que le entrega la información, hasta algo que les interesa en sus fuentes, hasta el objeto para él. La foto es simplemente diversidad de ojos en el mundo animal, no todos, lógicamente, que obviamente dan diversidad de visiones visuales del mundo. Hoy se constata fácilmente que unos procedimientos orgánicos son comunes a quizás casi todos los seres vivos, mientras que otros solo son comunes a ciertas especies, comunidades o grupos. Cada ser vivo tiene procesadores especializados que le hacen recibir y procesar de cierto modo, y no de otro, sus relaciones con lo que le rodea. Estos procesadores, al aceptar ciertos mensajeros de información y no otros, y de cierta manera y no de otra, actúan selectivamente. Esto entra, esto otro no. Esto entra de este modo, esto otro entra de este otro modo. Como si fuesen ventanas cuyos marcos limitan lo que nos dejan pasar y cuyos cristales tiñen lo que entra, o destiñen lo que por el camino se ha teñido. O sea, tenemos cantidad de procesadores que tratan de deshacer errores de información que se han introducido en el camino de la información. Todo lo cual es resultado de la experiencia particular del ser vivo actuando en grupo, el aprendizaje, en el caso de humanos y de muchos otros, condicionado y facilitado por la herencia evolutiva que recibió de la especie. Y necesariamente está lleno de condicionamientos. La evolución durante millones de años ha decantado los procedimientos de información
que han ayudado a sobrevivir y que han podido ser transmitidos a los sucesores y así a los siguientes. Como resultado, hoy cada ser vivo de cada especie está preparado para recibir de modo especial, en el sentido de que es el modo de la especie, ciertas cadenas causales y no otros. Son las perceptibles para él. El ojo humano deja entrar ciertas radiaciones electromagnéticas y no otros, solo las visibles para el hombre. El oído humano admite ciertas variaciones de presión y no otras, solo los audibles para el hombre. El conjunto de todos estos condicionamientos y optimizaciones adaptativas sobre las cadenas de eventos que transportan información camino al consciente y a otros destinos, no solo el consciente, forman un gálibo. Gálibo es el espacio que se necesita para que el tren pase. El tren de ferrocarril se llama gálibo al espacio que hay que dejar libre para que el tren pase. ¿Está? Lo que estoy diciendo es que, en definitiva, cada uno de nosotros tenemos un gálibo que deja pasar cierta información y otra no la deja pasar. La información es extruida por el tracto procesador. Extruir es un término de fundición que significa que se pone un molde con cierta forma, una boquilla con cierta forma, y se envía el material y el material del otro lado sale con esa forma. ¿Tá? O sea que el tracto informativo nuestro extruye, porque no solo toma la información, sino que la acomoda a sus necesidades y su experiencia y su evolución. Para cada aspecto de la realidad se dispone de una ventanita y el conjunto de esas ventanitas es como una gran ventana o gálibo, un esferoide de n variables, cada uno con sus valores admisibles, perceptibles y detectables. O sea, de todas las variables que existen en la realidad, las que atendemos, aún entre las mucho menos que atendemos, nuestros sistemas perciben solo una cantidad muy menor a ese n, un n mucho menor. No sé si se va entendiendo. Ese gálibo es resultado y luego causa del modo general en que cada ser vivo cosifica, llamando cosificar al modo en que el ser humano toma la rica realidad que le manda infinidad, casi infinidad de información, de cadenas causales, toma algunas y con eso hace su interpretación del mundo. A ver, nos tiran una piedra, la piedra tiene infinidad o casi infinidad de cualidades y cuantías. Nosotros nos ponemos a ver todas esas cualidades y después ver qué hacemos. No, se atienden 1, 2, 3 variables y esquivamos y sobrevivimos. ¿Se entiende eso? Es decir, conocer para vivir no es exactamente aquel ideal de conocer realmente el mundo. Es conocer con una serie de condiciones para que con el tiempo disponible para operar se pueda operar. De modo que esa cosificación es especial de la especie, de la comunidad, del organismo y del órgano que la realiza, según su manera según su manera de seleccionar, de recibir el mundo a su alcance. Cada ser vivo tiene sus virtudes y sus carencias para informarse. Y según qué y cómo admite recibir información de su mundo, así lo concibe. Y según cómo lo concibe, así es su conducta. Cada especie, grupo y espécimen tiene su propio modo de sentir y de responder a lo que le sucede. Me he olvidado de esto, pero bueno, o sea, longitudes de onda. Las personas, las que más admiten son ciertas longitudes. Un lobo, un perro, admite otras longitudes. Una abeja admite inclusive algunas que nosotros no vemos. Lo mismo algunas aves, lo mismo otros animales. Cada uno de ellos tiene entonces una imagen un poco diferente de
lo que está viendo, aunque es lo mismo lo que está viendo, aunque sea lo mismo. La visión canina tiene ese espectro y la visión humana tiene ese otro. ¿Es mucho menos rica la visión canina? Y no se puede dar esa opinión. Es adecuada a su modo de vivir. Quizá sea más sensible a otros que nosotros. Nosotros, por ejemplo, para los azules tenemos una escasísima percepción de tonos, ¿tá? Para los verdes bastante mal. Y ellos de repente tienen una gran percepción de variedad de azules. No lo sé. El ojo humano tiene 3 tipos de conos, rojos, verdes y llamados azules, pero en realidad son violetas, y un ojo aviar de algunas aves son con 5 tipos de conos. Evidentemente no ven igual. La visión de un búho es bastante amplia, o sea, ve con definición bastante amplia, y la visión de una paloma es amplia solo en un sector, tiene que andar moviendo el ojo, porque si no, no puede. El búho no precisa mover tanto el ojo, por eso está con el ojo quieto para nosotros. Cada integrante de una especie tiene su concepción especial de hecho, concepción especial de hecho de los hechos. ¿Tá? Su concepción especial como ser vivo, de hecho, no razonada ni nada, simplemente de hecho. La cual en parte no es consciente, en parte consciente a grandes rasgos y detalles sistémica y localizada de la realidad a su alcance. Se podría decir que los integrantes de cada especie disponen de receptores y procesadores orgánicos tales que, si ellos se hubiesen formado voluntariamente, que no es el caso, implicaría una concepción general de su constructor sobre cómo es la realidad. ¿Se entiende esto? O sea, cuando se investigan todas, se dicen, bueno, pero este ser está entendiendo que es realidad a los efectos de vivir tal cosa, y este otro no. Y aquello que es una realidad para un ser, no lo es para otro. Es decir, hay objetos que nosotros podemos ver y que otros seres vivos no pueden ver, y objetos que pueden ver otros seres vivos y nosotros no. Y de eso hay grandes cantidades de ejemplos. Los procedimientos de los procesadores orgánicos actúan como criterios de verdad de la especie. Como criterios, porque evidentemente no son conscientes. Establecen qué y cómo las diversas realidades concretas, en sus diversos aspectos y escalas, serán atendidas y respondidas. De qué, cómo y cuándo admitir información. Qué es lo que de hecho considera valioso y qué es lo que desprecia. O sea, implícitamente hay cosas que nuestros sistemas consideran valiosos conocer y otras cosas que ha despreciado conocer. Esta concepción especial tiene su lado orgánico, animal, no consciente, construido heredando instrumentos como el ojo y el oído, cada uno con sus innumerables procesadores de información. Ellos se capacitan y desarrollan mediante su especial programación orgánica, predispuesta a incorporar la experiencia personal en su ámbito inicial, durante lo que se llama su periodo crucial de sensibilización y calibración, sobre todo en la infancia. Es decir, nuestros sentidos los heredamos con una serie de capacidades. Esas capacidades, si en el momento adecuado en que se abre el periodo para calibrarlas y adecuarlas y ajustarlas, las calibramos y las ajustamos, entonces van a estar calibradas y ajustadas según lo que queremos. Y si no lo hacemos, simplemente seremos ciegos para ese espectro. ¿Tá? Es decir, en el niño, es decir, esto está muy estudiado, en el niño, es decir, si se le priva de información durante cierto periodo, pierde la capacidad de lograr información en ese sentido, en el sentido en que se le priva. Bueno, y si se le priva completamente, pierde capacidad hasta de vivir, ¿no?
En todos los animales, según su especie, todo sucede como si dispusiesen de una concepción especial que no sería resultado de un ordenamiento consciente, voluntario, lógico, descrito con palabras, publicado en una revista, sino un ordenamiento biótico, que quizá tenga relación con la lógica viva de Bafferrey, que nuestros procesadores fisiológicos y neuronales imponen al ingreso y el avance de la información hasta los centros de decisión. Los humanos hablamos de que somos conscientes de que disponemos de una concepción consciente, pero solemos omitir que ella ha sido construida sobre la previa y siempre presente concepción orgánica. Otros animales dispondrían de algo parecido, pero no nos comunican expresamente, aunque algunos dan muestras claras de que la han de tener. Los medios actuales de comunicación muestran a diario casos que sería muy difícil de explicar, despreciando cierta conciencia animal o como se le quiera llamar. Muchos hombres, algunos muy sabios, han intentado ordenar lógicamente sus ideas sobre la realidad, pero nuestra biótica concepción especial, básica del mundo, es previa y es fuerte sustento de cualquier concepción consciente de la realidad. Hasta hace decenios estaba muy escondida la inspección consciente, pero hoy, mediante ciencias especializadas, se sabe que la biología de la información condiciona, cuando no determina, a grandes rasgos nuestras concepciones conscientes, inclusive buena parte de nuestro comportamiento. Yo podría pararme en este momento y describirles por qué orgánicamente está cada uno sentado donde está sentado, por qué está mirando para tal lugar, cómo está mirando, y todo tendría explicaciones orgánicas biológicas. Mucho más primarias que procesamientos neurológicos superiores. Entre lo consciente y lo no consciente, todo se orienta a nuestra actuación. La básica concepción del mundo construida orgánicamente por nuestra especie orientó el comportamiento de los humanos mucho antes de que existiera el primer científico reconocido, mucho antes del primer filósofo conocido, mucho antes de la primera escritura y aún antes de que nuestros antecesores pudieran siquiera comunicarse con sonidos. Todo eso se precisó antes de todas esas etapas, pero no antes de disponer de señales sinápticas y otros modos de comunicación orgánica. O sea, nos estamos olvidando cuando hablamos del lenguaje que tenemos lenguajes internos también. No antes de disponer del lenguaje interno de nuestros sentidos y cerebros. Se hace necesario enfrentar el hecho de que nuestra orgánica concepción del mundo se ha venido perfeccionando a los efectos de nuestra manera de vivir desde hace millones de años y que fue, es y será base ineludible del pensamiento humano, incluyendo la ciencia. Y eso, que ha sido muy conveniente en el pasado, quizás sea inconveniente en el futuro. Nos permite intuir rápidamente y con acierto mucho de lo que nos es útil en la vida cotidiana, pero nos ayuda muy poco a entender lo muy macro o lo muy micro.